Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto, quien es residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y con él vamos a discutir el tema de la neutropenia febril. Pero en este caso nos vamos a referir exclusivamente a la neutropenia febril asociada a los tratamientos oncológicos, a la quimioterapia, porque existen otros tipos de neutropenia febriles. Está la neutropenia febril del paciente con VIH, por ejemplo, cuando los CD4 están muy bajitos, ustedes van a ver que esos pacientes están evidentemente por valores neutropénicos, pero que desarrollan síndromes febriles que no son tan complejos como los del paciente oncológico. Y que por supuesto por su condición de VIH tienen unos oportunistas o unas infecciones diferentes. También está la neutropenia febril que se presenta en los pacientes que reciben antibióticos por largos periodos de tiempo y empiezan a hacer una leucopenia o una neutropenia profunda a lo largo del tiempo por toxicidad medular derivada de los antibióticos. Pero esta también es una neutropenia febril de diferente enfoque. Hoy nos vamos simplemente a referir a la neutropenia febril asociada a los procedimientos oncológicos o a la quimioterapia. Los dejo entonces con el doctor Alberto para que ampliemos más acerca de este interesante tema. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Entonces, pues como comentaba el profesor Cataño, vamos a hacer referencia a este tema que es neutropenia febril. Siempre que uno, digamos que va a exponer un tema, martes a las 7 de la mañana, vale la pena recalcar la importancia del tema. Entonces, cuando hablamos de neutropenia febril, o sea, quimioterapia, pues inevitablemente tenemos que hablar del cáncer. El cáncer, como la segunda patología de mortalidad global y también en nuestro medio. Bueno, una altísima prevalencia. Se dice que uno de cada 3 adultos va a tener algún tipo de cáncer. Entonces, pues aquí somos 3 personas en esta sala. Por lo menos uno va a tener cáncer. Y por supuesto, entonces la neutropenia febril es relativamente común en los pacientes con cáncer. ¿Qué tan común va a variar? Como vamos a ver el riesgo del paciente, factores propios de la patología, la quimioterapia, procedimientos quirúrgicos, comorbilidades. Sin embargo, tenemos una prevalencia también global en los pacientes con cáncer que va del 4 al 5%, pero cuando uno habla de un paciente con leucemia, una inducción de una quimioterapia para leucemia, hablamos de una prevalencia del 90% de neutropenia febril en leucemia. Muy común, ¿cierto? Después de que uno empieza pues como a hablar de la importancia de la neutropenia febril, entonces de inmediato tenemos que hablar de mortalidad. Y es que esta patología, pues este escenario clínico, tiene una alta mortalidad globalmente. También depende de qué paciente estemos viendo. Pero aquí traigo pues, digamos, algunos datos locales. Es un estudio de Pablo Tobón que voy a referenciar en varias ocasiones, publicado en 2019, 236 pacientes, 70% hematológicos, una mortalidad global del 17%. Por supuesto, esto pues sobre todo en pacientes hematológicos. Y en pacientes con tumores sólidos que pueden llegar a ser de bajo riesgo, también hay mortalidades muy importantes que van a caer hasta el 5%. Entonces vemos aquí la importancia. Luego que hablamos de mortalidad, tenemos que hablar de las implicaciones para el paciente. Entonces estamos de un paciente que se va a prolongar su tiempo de quimioterapia, lo que va a impactar en su pronóstico oncológico. Es un paciente, el 20% de neutropenia febril está en UCI. Es un paciente que tiene un alto costo para el sistema de salud y tiene unas implicaciones en las complicaciones asociadas al cuidado crítico. Y hay un estudio muy interesante, alrededor del 60% de pacientes, aquí un estudio en la clínica Astorga del doctor Lema, 60% de pacientes con tumores sólidos miraban esos pacientes que podían llegar a ser de bajo riesgo cuando se hospitalizaban, cuánto duraban hospitalizados y cuánto le costaba al sistema, alrededor de 8 días de estancia hospitalaria, y pues ellos tenían un promedio de $1,600. Entonces vemos que es una patología con múltiples implicaciones, tanto para el paciente como para el sistema. Y nosotros como médicos pues queremos impactar principalmente en la mortalidad en este escenario. Y bueno, antes de seguir pues como con la importancia, aquí me cabe. Definitivamente en infectología
y sobre todo en 2025 y en las últimas décadas, eso ha tenido un ascenso impresionante y es un problema de salud pública, y es el aumento de la, voy a poner MDL, pero el aumento de la resistencia bacteriana, y es que esta población de pacientes es una población de riesgo, principalmente por la múltiple exposición antibiótica y los largos periodos de exposición con unas altas tasas de MDL. Eso depende del centro donde se estudie, pero por ejemplo, pues en el Pablo Tobón encontraron un 15% de UNED, pues suena bajo, porque ten en cuenta que este estudio fue hace ya prácticamente 10 años, pero algunos estudios pues a nivel mundial muestran cómo esos países pueden tener hasta 60% de UNED y un 15 o un 20% de cáncer. Y por ejemplo, en el Pablo Tobón, 50% de estafilos eran no resistentes. Entonces eso también es un problema porque como vamos a ver más adelante, esto hace parte pues de las urgencias oncológicas donde el tiempo es vida y definitivamente el inicio temprano del antibiótico ha impactado la mortalidad, pero también quizá el uso indiscriminado aumenta las tasas de resistencia, teniendo en ocasiones infecciones incurables. Entonces, quería empezar acá por la importancia y ahora vamos a hablar un poco más respecto a la definición. Luego vamos a hablar de fisiopatología, un poco de epidemiología, sobre todo desde la microbiología. Entonces, cuando hablamos de definición, hay diferentes tipos pues, de definición, pero el NCCN, en la última versión, que es la 5 de eventos adversos en quimioterapia, lo define como un recuento de neutrófilos menor a 1000 o un recuento de neutrófilos menor a 500. Pues aquí pues, vemos que hay dos valores, entonces menor a 1000, cuando yo considero o pronostico que va a seguir un descenso progresivo, y el número neutrófilo era 500, sin importar o no si yo considero o no que va a seguir descendiendo. Esta es la primera parte de la definición de neutropenia. Vamos a dar un poco más de tiempo. ¿Qué es importante con la definición de neutropenia? Que esto refleja la incidencia de infecciones. Entonces, menor a 500 hablamos de una incidencia de infecciones del 26%, muy alta. Y entre 1500, que es una zona gris, también hay una alta incidencia de infecciones hasta el 14%. Entonces, ¿por qué es importante también entender ese concepto de neutropenia? Porque los pacientes son dinámicos. Esa es una definición dinámica, no estática. Hay que tener en cuenta que los pacientes presentan esta de neutropenia a la que recibe la quimioterapia alrededor del día séptimo, décimo día de la quimioterapia, después ponemos 7 y 10. Y esto, pues digamos que los pacientes empiezan acá, tienen una caída y luego aumenta. Es importante que el paciente puede que haga fiebre acá, y yo esté cogiendo un paciente con 1200 neutros, pero apenas vaya en el segundo o tercer día de quimioterapia. Entonces, digamos que parte del ejercicio clínico es yo saber que este paciente probablemente va a llegar a un NADIR de neutrófilos y todavía está 5, 4 días de ese NADIR, entonces no lo excluyo de la definición y entraría en la definición de neutropenia. Importante acá también, pues, solamente pues como datos generales, obviamente esto es lo que nos importa con infección de neutropenia febril, pero asociado a la quimioterapia, pues también debajo de 2000 ya es una neutropenia grado 1, y tiene implicaciones pues terapéuticas porque el manejo oncológico después tiene que ajustarse y utilizar quizá factores estimulantes de colonias. Y respecto a la definición de fiebre, entonces hay una definición operativa, al fin y al cabo lo que queremos es hacer una definición práctica que nos lleve a tomar decisiones rápidas, entonces también clásicamente se ha definido como una sola toma mayor a 38.3 grados centígrados o por más de una hora que sea mayor a 38 grados centígrados. Esto acompañado pues obviamente de la neutropenia. Entonces son dos conceptos. Con la fiebre, pues quiero hacer algo muy puntual. Es el que hablamos de temperatura central. Hoy en día utilizamos son los métodos indirectos infrarrojos. Entonces es interesante, hay estudios que han comparado teniendo como gold estándar la temperatura oral, que no lo utilizamos hoy en día, cuando comparan axilar versus infrarrojo, o sea, pues indirectos, encontraban que el axilar tiene 50% más relación directa con la temperatura oral, que sería pues más cercana a la central. ¿Yo por qué traigo pues este concepto? Porque
Se puede en la práctica clínica que nos tranquilicemos porque el paciente tiene 37.7, porque tiene 37.6, 37.8, porque simplemente no cumple esta definición operativa. Cuando estos pacientes, pues con neutropenia, algo muy obvio es que cuando empiezan con episodios de febrícula, se ha visto que esto es un factor pues pronóstico para desarrollar como tal un episodio de fiebre. Entonces hay que abrir el ojo y tener en cuenta que la monitoría que hacemos de la temperatura no directa y también una monitoría cada 4 a 6 horas se queda corta para hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Listo. Y ahora vemos un poco de esa clasificación de neutropenia febril respecto a la definición. Entonces hay diferentes tipos de escenarios de neutropenia febril. Aquí probablemente vamos a hacer, digamos que alusión o vamos a tocar más el tema de neutropenia febril, el primer episodio, pero hay que hablar también de neutropenia febril persistente. Eso también tiene una definición que intenta ser, digamos que muy aplicable a todos los escenarios, que sea más de 4 días, es decir, 5 más días, más de 4 días, que el paciente tenga fiebre, a pesar de un manejo antibiótico adecuado y que no tenga etiología. Es decir, paciente que sigue con fiebre a pesar de manejo antibiótico y que el rastreo y los métodos diagnósticos utilizados han sido negativos. La definición de persistente. La neutropenia febril recrudescente es otro escenario complejo porque tengo un paciente con una neutropenia febril con un manejo antibiótico adecuado, empírico, que presentó. El paciente tenía fiebre, mejoró, estuvieron unos días y durante el mismo episodio de neutropenia me vuelve a hacer fiebre. Aumenta otra vez la temperatura. Es otro escenario también diferente, como vamos a ver más adelante. Este de aquí arriba nos habla, tener en cuenta aquí infecciones fúngicas, y aquí abajo hay que tener en cuenta sobre todo cocos gram positivos y pues también bacilos gram negativos, multidrogresistentes, que no estemos como tal manejando en ese escenario. Y otro concepto importante es la neutropenia, el de síndrome de reconstitución mieloide. En estos pacientes con síndrome de reconstitución mieloide, sobre todo pacientes hematológicos con neutropenias profundas, que son menores a 100 células, olvidaba decirlo, estos pacientes pues presentan una respuesta inflamatoria o tras la reconstitución pues inmune o reconstitución mieloide. Cuando empiezan a aumentar sus neutrófilos, hacen los síntomas, sobre todo síntomas pulmonares, y es en este punto también donde hay el mayor riesgo de infecciones fúngicas. Hasta el 38% de fungemias en este tipo de pacientes oncológicos no están acompañadas de neutropenia, y es más que todo en este punto donde el paciente está recuperando el conteo de neutros, que se dan como tal los síntomas, sobre todo pulmonares. Y vamos a hablar de otros 4 escenarios que hacen parte de las definiciones básicas de neutropenia febril, sobre todo asociadas o no al aislamiento microbiológico. Y eso, como vamos a hablar más adelante, voy a poner. Vamos a ver más adelante, entonces, la neutropenia febril hay un porcentaje muy importante de pacientes que no tienen aislamiento microbiológico, ni un diagnóstico ni clínico. Entonces ya vamos a ver, entonces hay 4 escenarios, podríamos decir 4 o 5 escenarios. El primero, el segundo, este que sería el 1 más el 2, y aquí yo le pondría el C. Entonces, el primer escenario, paciente con neutropenia febril que tenga un diagnóstico clínico, es decir, un paciente que tenga, por ejemplo, una infección de tejidos blandos sin aislamiento microbiológico. El otro que tenga un diagnóstico microbiológico por sin un diagnóstico clínico. ¿Cierto? El segundo, el paciente solo con bacteremia, que no tenga un foco clínico ni un foco microbiológico asociado a los síntomas, solamente la bacteremia. Es el tercer escenario, un paciente pues, que tenga el 1 más el 2, es decir, bacteremia asociado a unos síntomas pulmonares, tejidos blandos, gastrointestinales, y el paciente, pues aquí puse 0, que es el paciente con neutropenia febril, sin un diagnóstico clínico ni microbiológico, y pues por unos hemocultivos negativos. Y es que esto es muy común, y es quizá el principal de los problemas más difíciles en neutropenia febril, que esto va entre 40 al 50% de pacientes.
lo que es un reto pues terapéutico y lo que ahorita hablábamos que tiene unas implicaciones también en resistencia. Listo. Ahora hablemos un poco pues de la fisiopatología y luego hablamos de la... Entonces la neutropenia febril, uno podría quedarse simplemente con que es una alteración cuantitativa de los neutrófilos, pero eso en realidad es inexacto. Es una alteración cuantitativa y cualitativa de todo el sistema inmune, no solamente de una célula. Entonces esto siempre va acompañado. Y es que los neutrófilos son una de las principales células del sistema de inmunidad innato. Entonces, inmunidad innata van acompañados usualmente por eosinófilos, por linfocitos natural killer, por macrófagos, entre otros. ¿Y qué es importante? Pues por la misma inmunidad innata va a haber una alteración en la fagocitosis, sobre todo de bacterias extracelulares, entonces va a poner alteraciones fagocitosis. Estos pacientes, por múltiples mecanismos, por ejemplo, los esteroides tan comunes en oncología, van a tener menor adherencia a los sitios de infección, van a tener menor purulencia, lo que tiene unas implicaciones clínicas, y es que estos pacientes son paucisintomáticos o asintomáticos porque simplemente no hacen purulencia en los síntomas. Y muy importante que esta inmunidad innata pues también activa y regula la inmunidad adaptativa. Hablamos de inmunidad adaptativa acá. Entonces esto es principalmente asociado a la quimioterapia, ¿cierto? Quimioterapia. Pero hay otros mecanismos. Eso quizás es la quimioterapia clásica, la que vemos altas dosis de citarabina, metotrexate, ciclofosfamida. Es quizás la clásica, pero hoy en día la oncología nos habla de nuestros otros retos, que son las terapias dirigidas, anticuerpos monoclonales o terapias duales, que es el otro terapéutico. Y hay que empezar también por lo más básico, que es la radioterapia. Y es que la radioterapia también se asocia con neutropenia. Obviamente eso está asociado en donde, en qué localización específica, pero en casos de radioterapia corporal total o de huesos largos, pues va a traer neutropenia. Pero hay otros medicamentos que también debemos tener en cuenta que se asocian con alteraciones específicas del sistema inmune, no específicamente neutropenia, pero es que estos pacientes pueden recibir ciclofosfamida, rituximab, luego terapias dirigidas, entonces hay que tener eso en cuenta. Vamos a hablar de 5 o 6. El rituximab, muy común, pacientes por ejemplo con linfoma. Rituximab nos altera lo que son los linfocitos B, vaya una hipogama, una CD20, un hipogama, hasta por 6 meses, con riesgo de infecciones, principalmente reactivación del B y enterovirus. Pero este es el más importante. Luego de estas terapias dirigidas que también vemos, por ejemplo, en hematología y tumores sólidos, el ibrutinib, entonces nos trae un riesgo específico de aspergilosis, y es que cuando se altera, sobre todo los linfocitos T, hay más riesgo de infecciones fúngicas. El alemtuzumab, un anti-CD52, este medicamento, los pacientes se comportan como pacientes con una infección por VIH porque altera tanto linfocitos T como linfocitos B con un bajos conteos de CD4 y tienen mayor riesgo también de infecciones fúngicas, entre muchas otras. El riesgo especial pues, de neumocistos. Por aquí también les traía otro par de medicamentos, bortezomib, muy común en mieloma múltiple. Entonces, estos pacientes, aparte de neutropenia por el bortezomib, tienen más riesgo de reactivación de zóster. Y ya luego la lista pues es larguísima. Esos son como 4 hojas en Mandel, donde nos trae específicamente qué medicamentos se asocia con mayor riesgo de alguna etiología infecciosa. Pero hay que tener en cuenta entonces que los medicamentos oncológicos no solamente alteran el conteo de neutrófilos, sino que también pueden tener alteraciones anatómicas. Por ejemplo, los inhibidores de los factores de crecimiento vasculares, por ejemplo, bevacizumab, sorafenib. Estos pacientes hacen microperforaciones gastrointestinales, alteran el tracto gastrointestinal, llevando a mayor riesgo de infecciones gastrointestinales. Y hay otros escenarios
que van a ser muy importantes en el diagnóstico diferencial de la neutropenia febril que vamos a abordar. Y es que pues cada vez vemos más pacientes con inhibidores del checkpoint. Estos pacientes como tal tienen un riesgo aumentado de infecciones asociado a los inhibidores del checkpoint, pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos pueden dar diferenciales como neumonitis, colitis, insuficiencia renal por hipofisitis, adrenalitis. Entonces son pacientes que requieren un abordaje clínico para descartar tanto la infección como los eventos adversos inmunomediados. Y otro componente importante en la fisiopatología que seguimos hablando es que el paciente oncológico presenta otros retos, que son las alteraciones anatómicas. Entonces ya hablábamos cómo se altera el sistema inmune, pero también hay alteraciones anatómicas. Y la podemos dividir pues en tres. Tres propias de la quimioterapia, y aquí vamos a hablar principalmente de mucositis. Sobre todo mucositis grado 3 o 4, alto riesgo de infecciones por cocos gram positivos. Esta mucositis la vamos a ver más pues con antifolatos, con ciclofosfamida, con análogos de purinas, entre otros. Entonces aquí hay que pensar siempre en cocos gram positivos, en anaerobios, y es una de las indicaciones para el manejo como tal, pues con vancomicina en este caso, o con algo que nos cubra menos. Luego, muy importante, el tracto gastrointestinal. Entonces, tanto la mucositis como el tracto gastrointestinal pues, son alterados por ser células de rápida mitosis. Entonces, algunos medicamentos, también pues antifolatos, metotrexate, pero aquí hay que tener en cuenta la citarabina. Hay que tener en cuenta aquí también la vincristina, que son medicamentos que pueden dar alteraciones, por ejemplo, neurológicas, motoras del tracto gastrointestinal con mayor riesgo de infecciones asociadas a esto. Luego, estos pacientes propios de su patología, cáncer, tienen alteraciones anatómicas. Entonces, pacientes que pueden tener por un linfoma, por un cáncer de pulmón, vía biliar, gastrointestinal, obstrucciones, aumentan el riesgo de infecciones. Entonces, pongamos aquí obstrucciones o alteraciones anatómicas. También pacientes sometidos a radioterapia van a tener alteración anatómica, que aumenta el riesgo como tal de infección en contexto de neutropenia. Y luego hablamos de pacientes que son, sobre todo en tumores sólidos, llevados a cirugías pues, muy grandes, que también alteran como tal o aumentan el riesgo de infecciones asociadas pues como tal a la alteración anatómica. Y el paciente con cáncer, pues ahí no termina, porque es un paciente que presenta otros retos. Entonces es un paciente desnutrido. Esos pacientes desnutridos tienen una menor respuesta inmune. Es decir, mayor riesgo de infección y menor respuesta, pues, como tal, al proceso infeccioso. Son pacientes con estrés psicológico muy alto por el proceso de su enfermedad. Eso no solamente altera el proceso oncológico, sino que también altera la respuesta inmune. Y son pacientes también que nos van a tener comorbilidades previas, eso es muy importante. El paciente con cáncer, la gran mayoría son pacientes adultos mayores de 65 años. Entonces, lo que por sí, estas dos cosas ya nos habla de un alto riesgo en el problema febril. Y estas comorbilidades previas también aumentan el riesgo de presentar patógenos resistentes. Muy bien, entonces aquí hablamos pues un poco como tal de la definición, fisiopatología, los aspectos pues, básicos de la neutropenia febril, y ahora vamos a abordar lo que es microbiología, diagnóstico y por último tratamiento. Entonces en microbiología, como hablábamos, es muy común que los pacientes no tengan un aislamiento microbiológico, pero vamos a hablar de los que sí tienen pues aislamiento microbiológico. Entonces en la literatura clásica, pues, hay dos grupos pues, que son los pacientes gram negativos y pocos gram positivos. Entonces, históricamente han predominado estos, ¿sí? Sin embargo, en las últimas 2 décadas se ha visto un switch hacia los pocos gram positivos en la literatura mundial, y esto se ha dado por el uso
profiláctico de fluoroquinolonas. Entonces eso ha disminuido como tal la incidencia a nivel mundial, esto es mundial, de ácidos gram negativos, y también el aumento de dispositivos intravasculares como catéteres ha aumentado la incidencia de infecciones por focos gram positivos. Sin embargo, pues en nuestro medio se ha considerado diferente, y es en la práctica clínica, y hay estudios pues que respaldan esto. Está pues los dos estudios del Pablo Tobón 2016 y 2013 en diferentes periodos de tiempo. Entonces ellos que encontraron el 40% de infecciones eran por ácidos gram negativos. Entonces aquí hay que tener en cuenta las principales, que son E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, y luego la lista sigue Acinetobacter, Citrobacter, y no podría seguir. ¿Qué es importante hablar con ácidos gram negativos? En esos mismos dos estudios del Pablo Tobón es bonito analizar cómo la prevalencia de pseudomonas pasó del 3 al 12% en solamente 5 años. Un cambio muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque las pseudomonas tienen un OR, pues eso es en estudios retrospectivos, pero sobre todo se habla de la resistencia, un OR 36 para la mortalidad en neutropenia febril. Entonces una infección por pseudomonas pues, es muy complicada. Y los focos gram positivos en este estudio eran tan solo el 15%, muy bajito comparado con literatura internacional que nos hablan del 60-70% perfectamente. Y aquí pues hay que tener en cuenta los coagulados negativos, Staphylo aureus, que ya hablábamos que el 45% en ese estudio era MRSA. Aquí podemos poner aquí que el 15% eran B en este estudio. Luego enterococos, la lista también está. Entonces, esto es como tal, primero que obviamente es aprender de cada centro, de qué tipos de pacientes estemos tratando, si usamos o no profilaxis para fluoroquinolonas. Y aquí, pues bueno, este estudio, por lo tanto, yo he olvidado decir, esto es el 70% de los pacientes hematológicos, pacientes de muy alto riesgo con hospitalizaciones prolongadas, con mucho riesgo pues, de resistencia asociada a la prolongada, estancia en UCI. Entonces, eso va a depender como tal de cada centro, esa epidemiología, pero esto es lo que uno puede concluir a nivel global. Y por supuesto, pues ya vieron que hablamos de las bacterias como la principal etiología del cuadro de neutropenia febril, pero no hemos olvidado otros reinos como serían los hongos, las infecciones fúngicas, muy importantes en pacientes pues inmunosuprimidos. El 70% de las infecciones fúngicas van a ser o por aspergillus o por candida. Y por candida, pues esto ha disminuido por el uso también, digamos que global, pues, o el uso de azoles como profilaxis fúngica, pero aquí toma importancia las cándidas resistentes a azoles, que no hay. Aspergillus. Y obviamente, pues la lista también sigue, hay que tener en cuenta neumocistis, hay que tener en cuenta criptococo, hay que tener en cuenta fusarium, hay que tener en cuenta mucorales en estos pacientes inmunosuprimidos, pero eso con neutropenias de ese escenario ya hablamos que son neutropenias persistentes, más de 4, 5, 10 días, con varios ciclos de antibiótico, mayor riesgo pues como tal de infecciones fúngicas. Y luego vamos a hablar de los virus. Entonces, en virus, hay que tener en cuenta citomegalovirus. La reactivación de citomegalovirus en pacientes, sobre todo con trasplante pues, de médula ósea. Esos pacientes tienen mayor riesgo de EBIS. Hacen cuadros sistémicos con colitis, alteraciones en piel, pacientes pues, con bastante médula ósea, alto riesgo como tal de mortalidad. Importante, como hablamos ahorita, la reactivación por virus B. Y hasta un 60% de pacientes pueden tener reactivación de herpes simple y zóster.
Entonces hay escenarios pues con mayor riesgo para zoster, como hablamos al principio, alemtuzumab, bortezomib, y por supuesto, pues, pacientes con cuadros respiratorios o gastrointestinales, hay que tener en cuenta también adenovirus, coronavirus, influenza para influenza. Y muy importante, micobacterias, es que hay un dato, sobre todo en pacientes con neutropenia febril persistente, y más pues en nuestro médico, y es que esos pacientes con neutropenia febril tienen 9 veces más riesgo de infección por micobacterias. Entonces hace falta también diferenciar los pacientes con neutropenia febril persistente. Y aquí abajo, entonces vamos a poner algunos factores de riesgo asociados con la resistencia. Y es que la resistencia, pues vuelvo a hacer énfasis, es un tema muy importante y de preocupación mundial en los pacientes con neutropenia febril. ¿Qué hay con los factores de riesgo? Entonces tenemos pacientes pues, con infecciones previas, eso es una obvio, por ahí que anotarlo. Pacientes con exposición antibiótica previa. Y que hay estudios en esta población que han intentado ver la asociación entre ciertos antibióticos, los antibióticos previos. Entonces, por ejemplo, han encontrado con cefalosporinas en los últimos 3 meses, uno R3 para KPC, y con cloroquinolonas, uno R17 para OLE. Entonces, siempre es un dato que toca averiguar en estos pacientes. Por supuesto, las comorbilidades, ahorita hablábamos, también es un factor de riesgo de resistencia. Pacientes mayores de 60 años, pacientes en UCI con estancias prolongadas, pues como los principales factores que tenemos. Listo. Ahorita vamos a hablar un poco pues, de los tamizajes en estos pacientes, la recomendación que se hace, sobre todo por las altas prevalencias de resistencia en esta población. Entonces, ya habiendo hablado pues, de microbiología, de fisiopatología, la definición, la importancia, y pues un poco de la epidemiología, vamos a hablar del diagnóstico. Entonces, la neutropenia febril es una urgencia o emergencia oncológica. Es una urgencia oncológica y digamos que la razón ya la sustentamos al principio, y es su alta montaña. Entonces, cuando uno habla de urgencia, habla de tiempo. Y la recomendación es unos 60 minutos para el inicio de un manejo óptimo. Por supuesto, los protocolos, sabemos la utilidad a nivel mundial, pero debemos evitar utilizar o hacer neutropenia febril como una receta de cocina. Ya vimos todas las implicaciones que tiene, es muy heterogénea, pero definitivamente el tiempo nos obliga a hacer un manejo rápido, preciso y juicioso. Entonces, en el diagnóstico clínico de estos pacientes, por supuesto, anamnesis, esto es lo esencial en el clínico, averiguando todo lo que nos hemos hablado, qué patología tiene, qué infecciones previas tiene, qué antibiótico previo tiene, qué día de la quimioterapia va, qué quimioterapia tiene. Hacer una revisión por sistemas exhaustivo. A pesar de ser pacientes pausisintomáticos, no se puede dar por sentado que el paciente no tiene síntomas. No, hay que ir a preguntar síntomas cefalocaudales. Vamos a hacer especial énfasis en la cavidad oral, síntomas que nos salen de rinocinositis fúngicas, alteraciones de mucositis a nivel de la cavidad oral, alteraciones de tracto respiratorio, gastrointestinal, piel. El paciente se debe despojar de sus prendas y examinarlo pues de pies a cabeza. Esto pues acompaña un examen físico, también con lo mismo, cefalocaudal. Aquí hay que tener 2 cosas en cuenta y es revisar muy bien los catéteres. Son pacientes que perfectamente tienen un PIB, 2 periféricos, múltiples infusiones pues, de medicamentos, que tienen sonda vesical, bueno, están invadidos, y eso pues, es un signo de que hay una infectología. Y luego hacemos pues un abordaje por unos exámenes, digamos que unos paraclínicos básicos. Antes de hablar de paraclínicos, yo aquí con la anamnesis y el examen físico veo la entidad. Entonces ya ahorita hablamos de neutropenia febril, pues eso es una definición muy operativa, ¿no? Neutropenia más fiebre igual neutropenia febril, pero no. Hay que tener en cuenta que como todo en el cliente hay un diagnóstico diferencial. Probablemente muchos van a ser de descarte
Y este diagnóstico diferencial no me debe guiar un rápido tratamiento antibiótico, pero el clínico debe tener en cuenta que hay otras causas de fiebre en el paciente neutropénico, como son las transfusiones. Entonces son reacciones transfusionales. Los pacientes pueden hacer fiebre, se pueden tornar hipotensos, tener síntomas respiratorios, se pueden poner muy malucos, sino pensar que está en un choque séptico, cuando no se tuvo en cuenta que el paciente estaba en ese momento siendo transfundido o recientemente, entonces hay que hacer una abordaje acá. Bien, asociados con medicamentos, pues hay algunos medicamentos que se asocian con liberación pues, de interleuquinas pirógenas y también algunos quimioterapéuticos que pueden dar síndromes fluoraicos, como la citarabina. En los medicamentos, que anotar AMPO-B, anotar los estimulantes de colonias, aquí también anotar citarabina, el cáncer raro, pues sí se ve pacientes pues, que hacen fiebre con infusiones de estos medicamentos. Luego, otros diferenciales de urgencias oncológicas, como lo sería, por ejemplo, la lisis tumoral. Un paciente con lisis puede estar deshidratado, puede hacer fiebre, o con hipercalcemia maligna. Es un abordaje muy difícil de estos pacientes. Tener en cuenta también la enfermedad tromboembólica venosa. Sabemos el riesgo de trombosis en estos pacientes, y eso podría, digamos que presentarse como un episodio febril. Bueno, puede ahorrar acá para nosotros para clínicas. Entonces, uno puede que el diferencial en realidad es amplio. No toda fiebre en paciente neutropénico es igual a infección. Por supuesto, uno obra a favor del paciente, pero hay que tener pues todas estas cosas en cuenta. Listo. Y ahora vamos a hablar pues, de los paraclínicos. Entonces, en los protocolos y las recomendaciones legales hay que hacer un abordaje del paciente, entonces hay que estudiar, obviamente, no un programa, función renal, paciente que va a estar pues, con antibióticos, etcétera, función hepática, electrolitos. Muy importante, la PCR es debatida en literatura, igual que la procalcitolina. Hay unos consensos que nos hablan pues, que la PCR no tiene un buen valor discriminatorio al inicio del cuadro, pero su tendencia nos puede ayudar, sobre todo con aumentos de más de 3-4 miligramos al día. Nos habla pues, de infecciones más graves, pero al inicio no nos va a discriminar que el paciente tenga una infección pues, bacteriana. Esos pacientes también hay que hacer una radiografía de tórax como protocolo, aunque no tengan síntomas respiratorios, por lo que hablábamos que son pausivos asintomáticos, pero si el paciente tiene cualquier síntoma respiratorio, está indicada la tomografía de tórax, que tiene 50% más sensibilidad pues, que la radiografía, sobre todo en infecciones fúngicas. Hoy en día hablamos, aquí ya hablando un poco pues, más de imágenes, no tiene la disponibilidad de hacer focus, también se recomienda con el neutropenia febril, sobre todo un paciente que no va intentando invadirlo mucho, pacientes que van a estar trombocitopénicos con coagulopatías, el poco nos va a ayudar mucho. Ahorita olvidábamos no hacer tacto rectal en estos pacientes por el riesgo pues, de translocación. Y luego vamos a hacer unas búsquedas activas según los síntomas del paciente. Entonces, vamos a pedir tomografías según si hay compromiso en senos paranasales, respiratorio, tracto gastrointestinal. Y dentro de la microbiología vamos a hacer uso de las herramientas que tenemos hoy en día, tanto lo clásico como lo nuevo, pues que son los paneles moleculares, el FilmArray, y es que pues en estos pacientes tienen toda la indicación, bien sea respiratorio, con panel de neumonía, contacto gastrointestinal con materia fecal, y ya vamos a hablar un poco más pues de los hemocultivos, muy importantes. Desde el principio estamos hablando pues de bacteremia, entonces todo paciente con neutropenia febril debe tener un set de hemocultivos, porque hablábamos que hasta el 31% de pacientes tienen bacteremia, pues, es una prevalencia altísima pues, de bacteremias en estos pacientes, y nos incluyen 2 parobios y un anaeróbico. En el estudio de Pablo Tobón, y uno ve pues, en otra literatura, entre el 1 al 3% de bacterias son por anaerobios, entonces hay que hacer. Bueno, después con factores de riesgo, pero hay que hacer. Importante, hemocultivar siempre también catéteres. Y ya pues depende como de cada centro, cultivar una punta de catéter si uno la considera pues como culpable, porque eso nos va a llevar como tal
al retiro o no de este café. Y acá, entonces, lo que yo voy a hablar es el panel de sepsis. El panel de sepsis, digamos que se ha introducido como una herramienta reciente para una detección rápida y oportuna y un manejo adecuado de antibiótico en estos pacientes. Incluye 24 patógenos, pues de bienvenidos, pero mira que hay varios en el mercado y traen de 3 a 4 genes de resistencia para MERSA, KPC y BLEM. Y algunos pues de algunos genes de enzimas BLEM. Este panel de sepsis, en la literatura que yo encontré, no ha impactado como tal la mortalidad, pero eso es quizá pedirle mucho a un solo examen diagnóstico. Lo que sí ha impactado es que disminuye en 7 horas la identificación del patógeno y hace, y pues 7 horas más rápido puede uno optimizar el manejo antibiótico, impactando pues también la resistencia. Por lo encontré pues como desenlaces duros a favor del panel de sepsis. Este panel de sepsis se pide cuando tenemos un hemocultivo positivo para bases gram negativos, es la recomendación, y se deja pues solicitado para que el laboratorio lo corra de inmediato, y eso sale pues en cuestión de minutos. Y ahora vamos a hablar un poco de los tamizajes. Y es que el tamizaje es una herramienta diagnóstica y de vigilancia muy importante por las altas prevalencias que tienen. Pero lo que es muy interesante es ver el tamizaje también como una oportunidad terapéutica. Entonces, diferentes estudios retrospectivos han encontrado que el 20% de pacientes colonizados por KPC presentan un episodio de neutropenia febril por un germen, una infección KPC. Eso en realidad pues, es algo y tiene las implicaciones pues, terapéuticas. ¿Qué se sabe con los tamizajes que pueden ser para, pues hay varios, MERSA, BLEM, KPC, tengo que también un poco. Es que tienen un buen valor predictivo negativo, y eso es como el consenso de la literatura. Algunos estudios hablan de un buen valor predictivo positivo, pero en realidad es más regular por el valor predictivo negativo y infecciones multilogos resistentes llega a ser hasta el 90%. Entonces nos sirve mucho sobre todo para descartar esa infección asociada, pero tiene un potencial uso, y eso es debatido como un valor predictivo positivo para yo iniciar rápidamente un manejo de amplio espectro en estos pacientes. La recomendación es hacerlos, y pues en conjunto del centro clínico donde uno esté, definir cómo se le va a dar manejo pues, a sus resultados. Y ya para ir terminando, ya son las 7:43, vamos a ver un poco pues de tratamiento. El tratamiento que es las partes más importantes de la charla, porque como hablábamos, urgencia oncológica, todo personal de salud, pues todo médico debe tener los conocimientos para iniciar un manejo adecuado de la neutropenia febril en urgencias, en el primer contacto con el paciente. Rápidamente vamos a definir el paciente en bajo y alto riesgo, y eso lo vamos a hacer en unas escalas como es el MAS o el CISNE. Estas escalas pues, son muy intuitivas, pacientes con síntomas leves. Bueno, muy importante, antes de las escalas. El paciente que yo voy a definir como bajo riesgo es un paciente que yo sé, porque eso está pues planteado, qué esquema de quimioterapia tiene el paciente, va a tener una neutropenia menor a 500 por menos de 7 días. Es decir, no va a tener neutropenias prolongadas ni profundas. Entonces el paciente que de entrada, yo voy a ver si clasifico o no como bajo riesgo. Entonces el MAS nos trae unos diferentes puntajes. Entonces, con síntomas leves o sin síntomas, el paciente no tenga choque, el paciente no tenga comorbilidades renales ni hepáticas, que no tenga infecciones fúngicas previas, pacientes jóvenes de 60 años, y me falta acá. Bueno, y que el paciente sea, pues, que tenga un buen equipo. Entonces, es un paciente con un muy buen eco, con 60 años, sin comorbilidades importantes, con síntomas leves. Y yo sé que la neutropenia le va a durar 3-4 días, como es el caso en los tumores sólidos, pues yo lo puedo clasificar como bajo riesgo. ¿Y bajo riesgo de qué? De complicaciones. Por supuesto, pues en nuestro medio eso tiene una arista aún más grande y es un seguimiento adecuado. Es un paciente que cada 48 horas hay que hacerle paraclínicos, que debe estar con seguimiento clínico pues encima,
Es un paciente donde se puede plantear manejo oral. Entonces, al tener de antibióticos, hay diferentes recomendaciones. Puede haber monoterapias con quinolonas, y esos son pacientes que no vienen recibiendo profilaxis para quinolonas, entonces se les puede dar moxia. Otra recomendación es dar cipro, pues no se cubre muy bien pseudomonas o también leo, más amoxiclavulanato. Pues esto en realidad no tengo poca experiencia con eso, es más en pacientes pues con tumores sólidos, y tiene pues la complicación en nuestro medio de hacer un seguimiento adecuado a los pacientes, pero existe y está registrado como una opción segura. Y ahora vamos a plantear acá lo que es alto riesgo, que es la gran mayoría de pacientes pues, que hemos obviamente hospitalizados, también por el sesgo de que vemos pacientes pues, más hematológicos que tienen pues, estancias prolongadas, los pacientes con alto riesgo. Ahora, muchos pacientes también entran acá por edad o comorbilidades, no solamente pues, por el tipo de patología. Hay diferentes algoritmos. Yo quiero traer aquí, pues, voy a traer como una tabla también, esa para nos puede ayudar. Y es que uno puede ir el paciente entre estable e inestable, y esto puede ser una aproximación muy somera, pues intentando simplificarlo, porque puede ser más complejo, y paciente colonizado o no colonizado. Entonces ya sabemos que la gran mayoría de pacientes van a ser estables, no colonizados, pues en la mayoría de los centros. En esos pacientes estables no colonizados con un primer episodio de neutropenia febril, la recomendación es un beta-lactámico de monoterapia y que nos cubra pseudomonas. Por las altas probabilidades de pseudomonas y por la alta mortalidad que tienen, no nos puede quedar pues, descubierto. Entonces la recomendación es pitazo a las dosis pues, óptimas. También podemos poner cefepime, ceftazime, pero pues también tiene el problema de la resistencia. En ese escenario, pues también estarían los carbapenémicos, pero no en primera línea. Un paciente con carbapenémicos probablemente es porque ya ha recibido varios esquemas de piptazo o tiene resistencias previas. Entonces van a ser principalmente estos dos antibióticos. Listo. Ahora, si el paciente está inestable, entonces aquí vuelvo a resaltar solamente monoterapia con beta-lactámico. No está recomendado el uso empírico para el manejo de focos gram positivos pues, de MRCA. No ha demostrado pues, que impacta en mortalidad, y ya vamos a hablar del escenario ahorita. Y si el paciente está inestable, pues yo me voy a hacer varias preguntas. ¿Está colonizado? Entonces ya dijimos que no está colonizado. Si el paciente haya recibido previamente manejo con piptado cefepime, sería una indicación para escalarlo. Para este escenario, el paciente pues, va a recibir una aminoglucosia como amicacina pues, o gentamicina, y lo voy a escalar en caso que el paciente se inestabilice, sobre todo recién ya la terapia antibiótica previa. Debo pensar que no estoy cubriendo y que no estoy como tal manejando. Listo. En pacientes estables y colonizados, entonces son pacientes en donde hay una recomendación de iniciar aceptable. Sin embargo, en otra literatura, sobre todo en Mandel, dice que recomienda ser más, digamos que precavido, con este uso pues, tan amplio de antibióticos, y se puede iniciar con carbapenémicos, viendo la evolución como tal del paciente. Cuando el paciente está inestable, yo también voy a adicionar aminoglucosis. Y acá en el inestable, pues aquí ya vamos a hablar, es una de las indicaciones para yo poner vancomicina o un cubrimiento pues para MRCA. Entonces, ¿qué escenarios yo adiciono manejo con vancomicina? El paciente con choque es uno. El paciente con mucositis grado 4, también de entrada tomar manejo empírico para grado 4. El paciente con infecciones en piel, tejidos blandos, y muy importante el paciente con infecciones asociadas al catéter, porque yo sospeche que sea pues asociada al catéter. Este escenario es muy frecuente. Entonces aquí lo que se debe hacer es quitar el catéter, retírelo, retirar, y esperar 48 horas. Si el paciente tiene hemocultivos negativos a las 48 horas,
el paciente tiene cultivos negativos a las 48 horas, uno ya puede retirar la vancomicina, es decir, no hay razón para dejarla prolongada pues, por el otro antibiótico. Eso es como un tratamiento pues, muy genérico, por supuesto, va a depender de la infección pues, propia que tenga el paciente, entonces si es meningitis, pues obviamente hay que el manejo, ampicilina, bacteria, o si es un clostridoides, pues le doy una vancomicina, o el manejo que yo haya decidido darle como tal el manejo de la patología específica. Y por supuesto, si ya sospecho pues algo viral o fúngico, se le da manejo. Esa es una pregunta pues importante, es a qué pacientes darles manejo antifúngico. Entonces hay unas patologías que tienen más riesgo, pacientes con leucemias, infección de leucemia, pacientes con linfoma de Burkitt, pacientes con mieloides clásicos. Pues ahorita los medicamentos propios que hemos hablado, como el alemtuzumab y esa lista pues sigue. Esos pacientes pues tienen mayor riesgo de presentar infecciones antifúngicas, pero lo que nos da la literatura es que un paciente con neutropenia febril persistente, es decir, más de 4 días, yo voy a hacer una búsqueda activa de infecciones fúngicas invasivas. Esa búsqueda activa la hago con galactomannan sérico 2 veces por semana. Es una búsqueda activa, es decir, no hay unos síntomas que me estén localizando. Ahora, si el paciente tiene síntomas respiratorios, pues tengo galactomannan en la orden calcular. Estos pacientes con neutropenia febril persistente, donde yo ya estoy considerando iniciar antifúngico, debo también una búsqueda activa, aunque no tenga síntomas, es una tomografía de tórax y de senos paranasales, muy importante, y pues con un bajo rendimiento, pero también están recomendados los hemocultivos para uno. Es en ese escenario donde yo debo iniciar un manejo antifúngico, si la sospecha es muy alta de aspergilosis por la presentación pues en pulmón o la clínica que tenga el paciente, pues uno iniciaría por iconazol, puede ser el de elección. Ahora, si yo no estoy seguro qué infección fúngica tiene mi paciente, pues amphotericina B. Y si el paciente ya viene recibiendo una sol, como es muy común, pues la recomendación es adicionar amphotericina B o una quinocandina o manejo conjunto. Ya pues terapias triples antifúngicas, pues son para expertos y la evidencia no es tan buena. Es un escenario pues muy complejo. El manejo pues antiviral, pues no lo vamos a mencionar, pues cuando es muy claro el cuadro clínico, se da pues el manejo antiviral, pero no se da pues como tal de manera empírica. Listo. Y ya para terminar, vamos a darle la elaboración del tratamiento, que es otro tema debatido. Ya, voy a terminar. Entonces, la duración. Entonces, clásicamente se ha, digamos que argumentado la duración del tratamiento que sea cuando el paciente esté sin fiebre, lleve más de 500, tenga más de 500 neutrófilos en sangre. Sin embargo, eso pues digamos que se ha controvertido recientemente. Entonces hay que tener unos puntos claros. Un paciente con una bacteremia o con una infección documentada clínica o microbiológicamente, pues se le va el tiempo recomendado. Que bacterias serían 14 días en los pacientes inmunosuprimidos. Pues por ahora no ha cambiado. Sin embargo, un paciente, como ahorita vemos ese escenario, con neutropenia febril, que lo va a poner como cero, es decir, sin etiología, que es el 40% de los casos, ¿cuánto le voy a dar? Entonces, si mi paciente está estable, mi paciente está febril por 48 a 72 horas, no ha tenido un foco clínico, es decir, está completamente asintomático, y todos los estudios fueron negativos, los estudios básicos que veíamos, yo a este paciente le puedo suspender la terapia. Es decir, al tercer, cuarto día que yo ya inicié el manejo antibiótico, sin importar el conteo de neutrófilos. Es decir, sin importar neutrófilos. Sin importar. Esta conducta, pues hay 2 estudios, uno prospectivo observacional y otro aleatorizado, que la avalan. Ellos tenían, pues comparaban
Los controles eran versus 5 días en uno y versus más de 500 neutros. Y en los dos no hubo ni aumento de mortalidad ni aumento de recurrencias. Entonces esa es la recomendación como tal pues para la duración antibiótica. Muy bien, muchas gracias Alberto por esta completa revisión. La idea era hablarles más del enfoque. Cada unidad oncológica tiene su propio protocolo y esquema de tratamiento empírico o dirigido de acuerdo a su epidemiología. Entonces nos queríamos enfocar más en qué otras cosas pensar, cómo mirar el paciente oncológico que está en neutropenia febril, qué estudios se le deben mandar, cómo utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas de la biología molecular para definir entonces cuál es el agente etiológico en los casos en que se pueda y hacer un tratamiento dirigido que la mayoría de las veces está ya protocolizado en cada una de las unidades. Esto es lo que queríamos contarles el día de hoy. Recuerden, esto es Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en 8 días con otro tema relacionado con las enfermedades infecciosas y con alguna otra de las especialidades de la medicina interna. Muchas gracias a todos.